Hola a todos chicos, ¿cómo van? Por el que ya conectados varios. Hola, profe, ¿cómo vas? Por acá. Pero ¿cómo no van a encontrar? De pronto. Bueno, vamos a esperar a que se conecten más y ya iniciamos. Vale, chicos. Bueno, chicos, la verdad me preocupa que no ha llegado casi nadie hasta ahora. Es la primera vez que se demoran tanto en conectarse. Chicos, rápidamente, por ahí una estudiante, no mentiras, espérense, regálame un segundo. Bueno, por ahí todavía algunas personas me preguntan por el link de tiempos modernos, que pues en el link que tenemos en la hoja de ruta todavía nos aparece pues que el video no carga porque lo bajaron por derechos de autor. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a buscar tiempos modernos de Chaplin en YouTube y ahí nos aparece la película completa. Dura aproximadamente 1 hora y media. Entonces, pues la buscamos, la veríamos y listo. Bueno, chicos, por favor me confirman si me escuchan.
Vale, gracias. Mauricio, que le puedes preguntar al profe si el lunes de la monitoría nos puede explicar el tema 9 del punto de la hoja de ruta de octavo. Pues como el plazo es el martes, todavía no hemos visto ese tema. Eh, sí, Bradley. Y sí, Mauricio. Entonces, Bradley, pues si quieres hacer mención de algo, pues por eso que me comentas, bien puedas. Y pues en especial, bueno, es que no sé cómo. Bueno, sí. Profe, por acá nos hacen una pregunta. Si de pronto tú podrías estar en la monitoría del lunes para ayudarle a los chicos con el punto, bueno, con un punto de la hoja de ruta porque tienen plazo hasta el martes y todavía no han visto ese tema. Sí, podríamos estar un ratico, Vale, poquito. profe. Gracias. Profe, ¿los mapas conceptuales los pueden hacer en una página distinta y poner el link en Word o solo se puede directamente en Word? ¿Me repites? ¿Los mapas conceptuales los pueden hacer en una página distinta y poner el link en Word o solo se puede hacer directamente en Word? Em, no, pues se podría hacer en otra página, pero sería pegarlos como imagen entonces a al formato Word. Ok, profe. Y bueno, profe, pues antes de iniciar, eh, pues feliz día del maestro, del Gracias. educador, que pues es una labor pues muy chévere, y que no es para todo el mundo, no todo el mundo pues tiene esa habilidad de compartir el conocimiento, entonces pues muchas gracias, profe, por eso, y pues por estar acá acompañándonos todos estos días. Gracias, Nicolás, muy amable. Hola a todos, hola a todas. Espero se encuentren muy bien. Por este lado no estamos muy bien de la boca exactamente, entonces no sé si detectan un poco que estoy hablando un poco más lento, tal vez, y un poco más bajito. Entonces, si se escucha muy bajito, Nico, me dices, y compañeros también. Es que me quitaron una cordal y tengo la boca lastimada un poquito. El día de ayer, precisamente. Y pues ya hoy ya está un poco más maltratada la boca y pues me duele un poquito. Entonces, vamos a igual seguir con el tema, ir desarrollando los temas. Y pues bueno, me disculparán ahí un poco el tono de la voz bajita. ¿Listo? Sí, claro, profe, dale, no hay lío. Ok, y si preocupante que no se hayan conectado más estudiantes, ¿será porque hoy es viernes? Viernes de encierro en la casa, Sí, sí, la verdad no sé por qué viernes de tenemos tan flojera. poquitos, porque de hecho ciclo 4 es como que el ciclo que más tiene. Ujú. Bueno, compañeritos. Bueno, pues ayer veníamos hablando precisamente de esa construcción identitaria y fundacional de los partidos conservador y liberal. Denominábamos ayer que pues se van a generar en la segunda mitad del siglo XIX, que iban a generar unas guerras civiles muy importantes dentro del término de los partidos y que se iba a ir desarrollándose un ejercicio identitario eh, a partir de una herencia familiar, ¿no? Que partía uno de que si mi papá y mi abuelo eran conservadores, pues yo como hijo también tenía que ser conservador, más allá de un ejercicio racional de pensarse si las posturas de cada político pues estaban de acuerdo a mis ideas y mis necesidades materiales de existencia, ¿sí? Es decir, si yo soy un pobre, ¿por qué tengo que estar con el Partido Conservador? Sería la primera pregunta en ese momento. Sin embargo, no se la hacían y estaban pues afianzados a sus partidos políticos simplemente por tradición, ¿listo? Entonces les voy a mostrar unos videitos muy prácticos que hace el canal 13, ¿verdad? Que son muy buenos, muy sintéticos, frente a esas guerras civiles que se generaron a partir de, por parte de la primera mitad del siglo XIX hasta la guerra en los 1000 días, que va a ser como lo fuerte, para entrar ya a el ejercicio mismo de la violencia cruda, herencia también de esas guerras civiles, que se va a dar del 50 y, bueno, del 48 hasta el 53 más o menos. ¿Listo? Entonces voy a buscar acá el videito.
Quisiera también recordarles y algo que nos dijeron el día de hoy es que porfa mañana cordialmente invitados a sus talleres de Excel, ya saben que son súper importantes y pues que les va a servir un montón. Así es, profe, tal y como nos dices, como nos recuerdas, pues mañana tenemos el taller de formación de Excel. Bueno, taller de formación y que pues ahorita estamos trabajando el curso de Excel, que pues el sábado pasado fue súper productivo. Uno aprende muchas cosas con pues unas instrucciones demasiado sencillas. Además, el profe pues es una persona muy conocedora del tema, entonces como que transmite esta información también muy fácil. Entonces, pues para que haya estado muy chévere, sería interesante que nos acompañaran. Recuerden que el horario es de 9 de la mañana hasta el mediodía. Entonces ahí pues los esperamos a todos con gusto, con los brazos abiertos. Mañana no estoy yo como monitor, está David, pero sinceramente este curso es tan importante y tan interesante que yo creo que también voy a estar como asistente, porque es una herramienta que pues, sirve muchísimo para todo, para todo. De verdad que Excel es yo creo que el paquete de Office, una de las herramientas la más importante, la más útil. Sí, además es una super calculadora, ¿no? Es una vaina impresionante. Entonces ahí sí, y lo que les decíamos en un inicio también, independientemente de la carrera que ustedes vayan a estudiar, lo primero que le van a preguntar es si sabe manejar Excel, sí o no. Entonces, pues ahí de nuevo la invitación, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a rotar esta serie de videitos que me parecen muy chéveres, muy prácticos, y digamos que para complementar un poco, digamos, todo lo que hemos visto frente al bipartidismo. Financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Hegemonía conservadora a la República Liberal. Desde la regeneración de 1886 hasta la década de 1930, los conservadores se mantuvieron a la cabeza del poder político colombiano, y ni la Guerra de los 1000 días hizo tambalear su poder. A este periodo de cerca de 46 años se le ha llamado con frecuencia la hegemonía conservadora, que inició formalmente con la constituyente de Núñez y terminó en 1930 con el fin de la presidencia de Miguel Abadía Méndez y la llegada del liberal Enrique Olaya Herrera. ¿Sabe quién era el presidente de Colombia en 1930? No. Olaya Herrera. Aunque en el gabinete de gobierno de varios presidentes de la hegemonía conservadora participaron también liberales, como el caso de Rafael Uribe Uribe, quien fue ministro de la dictadura presidencial de Rafael Reyes. En general, los liberales estuvieron al margen del poder. Uribe Uribe, militar que combatió en la Guerra Civil de 1895 y en la Guerra de los 1000 días comandando tropas liberales, no apoyó la Unión Republicana y fue señalado por esta cuando el candidato conservador José Vicente Concha subió a la presidencia en 1914. El 15 de octubre de ese mismo año, Uribe Uribe fue asesinado en los alrededores de la Plaza de Bolívar en Bogotá por 2 trabajadores, lo que constituyó el primer magnicidio del siglo XX colombiano. Que en esa época la influencia de la iglesia era impresionante. El arzobispo de Bogotá era el que decía quién era presidente y quién no. Se llamaba Monseñor Bernardo Herrera Restrepo. Y se murió Monseñor Bernardo Herrera por esa época y el Partido Conservador quedó loco. Y surgieron 2 candidatos, Vázquez Cobo, el general Vázquez Cobo, y el poeta Guillermo Valencia. Ya para los años 20, el debate sobre la iglesia, factor de discordia y división entre los 2 partidos, fue acompañado por otros debates: la educación, el voto de las mujeres, la pena de muerte, el alcoholismo o el control de la prostitución. El desarrollo industrial y el crecimiento de las ciudades hizo que apareciera la clase obrera y más adelante el movimiento sindical. Estados Unidos decidió pagar por la pérdida de Panamá $25 millones.
que eso era el doble del presupuesto de Colombia. Pero llegó la plática y vénganos. Comenzaron las obras públicas en este país, que nosotros éramos un país incomunicado. Y se lanzaron a hacer las carreteras. La plática, pues 25 millones de dólares, pues sí, mucha plata, pero no alcanzaron. Y entonces hubo que comenzar a hacer préstamos internacionales. Por primera vez Colombia comenzó a pedir plata. Los últimos años de la hegemonía conservadora fueron conocidos como la prosperidad al debe, ya que hacia final de los años 20 aumentó el crédito externo y el déficit fiscal en el país. Para las elecciones de 1930, el Partido Conservador estaba dividido entre los que apoyaban a Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo. Los liberales eligieron como candidato a propio a Enrique Olaya Herrera, quienes apenas llegó al poder reveló su intención de gobernar teniendo cerca a los conservadores, y así creó la corriente de la concentración nacional. Y a Olaya le tocó manejar esa coyuntura, entonces le tocó manejar el déficit económico, que estamos sin plata, las obras públicas que se paralizaron, la política que comenzaba a ponerse terrible en esa época. En el primer periodo de la República Liberal, Olaya Herrera se preocupó por consolidar un gobierno al que se llamó de concertación nacional. Olaya Herrera tuvo serios inconvenientes para lograr los cambios sociales y políticos que los liberales buscaban para el país. En su presidencia, tuvo que lidiar con el clima de agitación social que dejó la masacre de las bananeras, el desempleo y el conflicto colombo-peruano. Enrique Olaya Herrera murió en Roma el 18 de febrero de 1937. El 80% de nuestra televisión y todo eso debería ser sobre la historia pasada, presente, mucho. Listo, entonces ahí veíamos un poquito ese ejercicio mismo de la hegemonía conservadora en momentos en los años 20 o bueno, en inicios del siglo pasado, que sin duda tuvo unos retos muy interesantes porque era la modernización de Colombia. Era la modernización de Colombia y que se enfocaba a entrar, digamos que a las dinámicas del capitalismo internacional. Entonces ahí veíamos algo muy importante que era la indemnización que hace Estados Unidos a Colombia por la pérdida de Panamá. Y en ese periodo histórico se va a denominar en Colombia la danza de los millones. Esa danza de los millones se va a catalogar de esa manera es porque en Colombia había una bonanza de capital importante, de dinero importante, gracias también a la exportación del café. También en el ejercicio mismo del periodo entre guerras, si recuerda muy bien el periodo entre guerras de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Colombia empieza a exportar bastante café y se va a volver, digamos, como una potencia significativa en el café, y van a haber mucho dinero circulando en Colombia y no hay, digamos, que unos estamentos de descentralización. Es decir, en 1910 se va a crear el Banco de la República para que me pueda, digamos, que manejar esos dineros circulantes y establecer una economía centralizada, pensándose uno hacia la organización económica del país y tratando de fortalecer las industrias para cumplir la demanda que estaba pidiendo el mundo en ese momento en el periodo entre guerras, que eso es muy importante. ¿Listo? Entonces aquí, no sé si... La verdad me preocupa bastante la baja asistencia de hoy, profe. ¿Y muy baja? Sí, bastante. Al parecer Zoom ha estado molestando hoy, según me dice una estudiante. Ah, sí. Mauricio, buenas tardes. Bueno, gracias, Brad Place, dice ahí. Gracias por la felicitación. Estoy viendo los comentarios. Y también a John Alexander González. Muchísimas gracias. Listo, entonces acá este video, pues si se dieron cuenta, el video es muy práctico, muy sencillito. Me parece que es un buen material que hace Canal 13 y pues chévere compartirlo con ustedes también. Entonces aquí va este
Este programa es financiado. Profe, qué pena, antes de iniciar Dale. con eso, Samuel pregunta, profe, ¿por qué si Colombia tiene tantos recursos? ¿Por qué prestaron dinero? No, en ese momento lo que pasa es que el dinero no alcanzó, o bueno, no es que no haya alcanzado, lo que pasa es que la corrupción en Colombia no es del día de ayer. Y partiendo de ahí, digamos, la plata no se supo administrar bien, se perdió en varias cosas como normalmente se suele perder la plata del heraldo público en Colombia. Y para poder terminar las obras que habían iniciado con esos dineros de la danza de los millones y de la indemnización de Estados Unidos por la pérdida de Panamá, pues tuvieron que pedir dineros prestados. Pero parte y surge fundamental es que el dinero se perdió. Corrupción, compañeritos. Por eso estar en el Estado es muy importante. Okay, Acá profe. Mauricio Andrés nos pregunta, profe, cuando uno habla de una guerra, pues la mayoría de veces hay como unas batallas memorables. Ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía. Ya precisamente vamos a ver eso. Precisamente, Mauricio. Entonces aquí... Samuel Pérez dice que farra virtual. Y Juan, profe, ¿podrías explicar más a fondo lo de la indemnización de Estados Unidos a Colombia? Pues más a fondo, no por el tiempo, pero un resumen. Porque son bastantes guerras civiles. Y digamos que para tener ese conocimiento hay que, si se ve, sí. Sí, comparte, señor. ¿cierto? No, es que para tener ese conocimiento explícito de las guerras civiles de Colombia en la mitad del siglo XIX o en el siglo XIX, hay que estar muy especializado porque fueron bastantes. Prácticamente desde la independencia no hemos parado de estar violentándonos los unos a los otros. Entonces hay que tener una especialización bastante fuerte en la historia del siglo XIX en Colombia para poder determinar cuáles serían esas batallas. Sin embargo, acá en este video me hice unas que son interesantes. No, sí, profe, me dicen que hoy está molestando mucho. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Las luchas partidistas del siglo XIX. Una vez expulsada la corona española en 1810, se hizo necesario definir qué rumbo tomaría el país. En el debate entre aceptar una autoridad central u organizar la nación en entidades independientes, sucedió un conflicto al interior de una provincia. Mientras Cartagena era una de las principales opositoras a que la autoridad de Santa Fe fuera el poder central del nuevo reino de Granada, la provincia de Mompox intentaba lo mismo, pero en relación con la provincia de Cartagena. En 1811, Mompox se declaró independiente. En ese momento se dio un primer conflicto civil entre compatriotas, asegurando el dominio de Cartagena sobre Mompox. ¿Sabe usted en qué año se separa Colombia de Venezuela? No. No tengo ni idea. En los inicios de la Gran Colombia, que tuvo lugar entre 1819 y 1831, la división política se dio entre una facción liberal y otra bolivariana, antecedentes directos de conservadores y liberales. La visión de Simón Bolívar proponía un Estado absoluto inspirado en la República Romana y cercano a las autoridades clericales, pero los liberales, con Francisco de Paula Santander a la cabeza, cuestionaban el poder casi monárquico y veían con malos ojos la cercanía de Bolívar con el clero. Después de 1830 hay una disolución, la disolución de la Gran Colombia. Luego se constituye lo que vamos a denominar la República de la Nueva Granada y allí se empieza a plantear la necesidad de hacer una transformación en el aparato jurídico, político, pero también religioso. En 1839 se dio un conflicto entre dos visiones políticas opuestas durante la presidencia de José Ignacio de Márquez. Debido a una decisión del Congreso de suprimir los conventos pequeños en Pasto, hubo revueltas que terminaron en la Primera Guerra Civil de la República de Colombia, la Guerra de los Supremos. Esto fue aprovechado por los liberales con el fin de impulsar una reforma federalista.
José María Obando es un personaje que va a formar parte de esa guerra de los supremos y que tiene como motivo la famosa lucha por los conventos, o la guerra de los conventos. Enfrenta a las facciones del gobierno que son un poco más inclinadas hacia las posturas liberales, frente a los sectores más conservadores y más tradicionales de la sociedad, a las élites regionales. La Guerra de los Supremos dio forma a las diferencias políticas que dividieron a conservadores y liberales unos años después. En 1848, el político Ezequiel Rojas sentó las bases programáticas de lo que sería el Partido Liberal. Menos de un año después, en 1849, Mariano Ospina Pérez y José Eusebio Caro crearon el Partido Conservador. Estos dos partidos se convirtieron en una fuerza unificadora de un país dividido geográfica y culturalmente y abarcaron todo el territorio nacional. Para 1849 se habían perfilado ya claramente los dos partidos políticos. Y en el ascenso tenemos la presencia de los liberales claramente definidos. José Hilario López va a ser uno de esos reformadores del país, en términos no solamente políticos, sino en términos sociales y culturales. Quizás es más reconocido por una de sus decisiones que fue muy controversial en su momento, que fue la declaratoria de la libertad de los esclavos. En 1849, con la llegada del liberal José Hilario López, Colombia vivió políticas de liberalización económica y educativas, resumidas en la Constitución de 1863, que recogió las posiciones del liberalismo radical y dio paso a los Estados Unidos de Colombia. En el siglo XIX, en Colombia, se empezaron a definir las identidades políticas que guiaron el nacimiento de la nación y de los partidos políticos. Este proceso estuvo marcado por múltiples episodios de violencia. El siglo XIX en Colombia finalizó con un enfrentamiento armado que se situaba en el corazón de la disputa entre conservadores y liberales, la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los Supremos tuvo lugar en Colombia entre 1839 y 1842. Me parece interesante porque es una forma como más didáctica o algo así. No libros, estar en la universidad, bueno, en 1830. Listo, entonces no sé si, bueno, pues efectivamente aquí no solucionó todas las dudas de Mauricio. Sin embargo, la Guerra de los Supremos es algo de lo que más se ha estudiado en términos de las guerras civiles en Colombia, y es que desde el inicio mismo de la independencia, la región de Pasto siempre estuvo en contra de las políticas mismas independizadoras de Simón Bolívar. El video tiene algo que no me gusta, y es cuando asocian a Simón Bolívar con el Partido Conservador y a Santander con el Partido Liberal. Me parece que no es correcto asimilarlos de esa manera. Sin embargo, hay que destacar algo en Santander, y sí es una de las personas que trae la educación pública a Santa Fe. Antes era privada, eran los que podían acceder a este tipo de educación, y pues serían las que tenían, pues digamos que dinero en ese momento. Y Santander sí empieza a regular un poco más el ejercicio mismo de la educación, pero que no, digamos que no está directamente relacionada a posturas liberales. Entonces encontramos ahí la Guerra de los Supremos, que es con habitantes de la región de Pasto, efectivamente. Y pues vamos a entrar al mundo de la Guerra de los 1000 días, que va a ser también muy importante, primero porque se van a acabar esas posturas del centralismo y federalismo, y pues que va a ser muy interesante también para la historia colombiana. No sé si hay alguna, no, creo que no hay ninguna pregunta porque... No, señor. Listo, entonces vamos a por ese video. Vale, profe. Chicos, bueno, mientras el profe cuadra el video, nuevamente les recuerdo, porque pues nos piden que les recordemos insistentemente, la asistencia al taller de mañana, que estamos trabajando sobre Excel. Es una herramienta muy importante, muy indispensable en nuestras vidas. Entonces ahí los esperamos de 9 de la mañana hasta el mediodía. Y por ahí a mitad de la clase hacemos un break, pues para no estar ahí 3 horas de chorro. Entonces, pues, mañana nos vemos. Listo, pues. A través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalea con el corazón. Últimos
como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Guerra de los 1000 días, segunda parte. El siglo XX colombiano llegó en el escenario de una guerra civil. En 1900, el presidente conservador Manuel Antonio San Clemente fue derrocado por el golpe de Estado en el marco de una marcada división al interior del Partido Conservador. Disculpen un momentico que no sé si tengo bien los títulos de los videos y no sé si cometí un error y puse la segunda parte. Sí, profe. Sí, están hablando de la segunda parte de la guerra. Este programa es financiado a través de los recursos. Esto es primera parte. Librada desde 1800. Sí, lo siento, compañeritos, había puesto mal. Esto es Cronografía. Guerra de los 1000 días, primera parte. Librada desde 1899 hasta 1902, la Guerra de los 1000 días es uno de los episodios de violencia política más recordados de la historia colombiana, dejando cerca de 100.000 colombianos muertos, el 2.5% de la población de ese entonces. Pensar en este conflicto implica traer a la memoria la regeneración conservadora liderada por Rafael Núñez a finales del siglo XIX y la disputa por el poder político que hizo de Colombia un campo de batalla. ¿Saben qué año Rafael Núñez fue presidente? Rafael Núñez. No. No, señor. Uy, no. La llegada a la presidencia de Rafael Núñez en 1884 dio por terminada la hegemonía de los liberales, quienes habían forjado la Constitución Federalista de 1863 y mantenido el poder formalmente hasta 1884. Núñez, paradójicamente elegido presidente en 1880 siendo liberal, fue apoyado en el 84 y el 86 por el Partido Conservador. Formó el Partido Nacional y creó la polémica Constitución Centralista de 1886, uno de los detonantes principales de la Guerra de los 1000 días. El régimen derivado de la Constitución del 86 se ha degradado en un autoritarismo, en una persecución y en una marginación y estigmatización absoluta de la oposición, terminando en un estado también de polarización política del país que va a derivar en la más devastadora de las guerras civiles del siglo XIX. El 17 de octubre de 1899 oficialmente se desató la Guerra de los 1000 días, cuando el líder liberal Pablo Emilio Villar inició la confrontación en un improvisado ataque en Bucaramanga. Menos de un mes después, entre el 11 y el 13 de noviembre de 1899, el líder liberal Rafael Uribe Uribe y sus tropas combatieron en la batalla de Bucaramanga, perdiendo contra los conservadores debido a la falta de experticia militar. Durante el mismo año, varios grupos liberales combatieron en el Cauca y posteriormente en Panamá. Entre el 15 y el 16 de diciembre ocurrió la batalla de Peralonso en norte de Santander. El combate más sangriento que podemos registrar en la historia de nuestro país, porque estamos hablando de más o menos una línea de trincheras entre Bucaramanga y Lebrija, donde se enfrentan alrededor de 30.000 combatientes durante 15 días. La batalla de Palo Negro, librada entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, fue uno de los acontecimientos militares más recordados de la Guerra de los 1000 días. Dejó un saldo de 4.000 muertos. Allí, en territorio liberal, los conservadores dieron un golpe importante a los liberales, quienes además de perder una gran cantidad de armamento, perdieron también la fuerza y el estímulo. A partir de esa derrota, el Partido Liberal inició la guerra de guerrillas. No solamente hay que hablar de la movilización de ejércitos, sino de todo un aparato social y económico que se va a construir detrás de los combatientes. Niños, adolescentes, mujeres que por esa razón van a terminar teniendo una participación muy activa, que es lo mismo que en la Guerra de Independencia se conoció como las Juanas. Mujeres que suministraban a los combatientes apoyo logístico e incluso se convertían también en combatientes. Una de las mujeres más recordadas de la Guerra de los 1000 días fue Esther Quintero, una de las cabezas de las fuerzas restauradoras del liberalismo, que fracasaron en la toma de Honda en 1901.
En las filas irregulares del conservatismo hubo una sola mujer, Blanzina Ramírez. Del lado liberal también se destacan el papel de la oficial Candelaria Pachón o el de Ana María Valencia, cabeza del batallón de Pamplona, quien murió en la batalla de Palo Negro. Algunas obras literarias sobre la Guerra de los 1000 días son Flor de Tierra de 1904, El coronel no tiene quien le escriba de 1958 y El camino en la sombra de 1965 de José Osorio. Parece que sí es algo muy importante, sobre todo para la comunidad, o sea, no se siente mal después de responder como no, oigan, no sé nada. Entonces sí considero que es un programa. Listo, entonces ahí veíamos los inicios de esa guerra de los 1000 días, o se va a llamar guerra de los 1000 días porque va a durar 3 años. Y pues va a durar 3 años, alrededor de los 3 años, y va a estar orientada hacia el ejercicio mismo de cómo administrar el país en el ejercicio centralista o federalista y a la nueva toma del conservadurismo en el poder, y en lo que Rafael Núñez se va a llamar la regeneración. Es decir, ellos decían, los conservadores en ese momento, decían que se habían perdido las tradiciones y las moralidades del, digamos que un país basado en la fe y creencia católica por la Constitución del 63 de los liberales, y lo que se estaban tratando era de refundar otra vez el país y dando solución a la discusión del siglo XIX entre federalismo y comunismo, porque uno podría decir, digamos, que no generalizar digamos que el aparato liberal en el ejercicio federalista, pero la mayor cantidad de liberales se van a encontrar en las costas colombianas, es decir, los que manejan la producción y distribución de mercancías traídas de otro lado. Es decir, ellos querían hacer un ejercicio federalista porque como por las costas entraba la mercancía, un aparato federalista era mucho mejor para ellos que un ejercicio centralista. Y a cambio el centralista le beneficiaba muy bien a los conservadores porque ellos estaban enfocados en la tierra, en ser terratenientes, y al manejar todo desde la tierra en un ejercicio centralizado, se podían generar unas políticas que pudieran, digamos, que dinamizar una economía completamente feudal, si se quiere llamarlo así. ¿Listo? Entonces, como esa va a ser la dicotomía entre esta guerra, ¿no? Que va a ser entre liberales y conservadores, también un poco para solucionar el problema federalista y centralista que se va a terminar solucionando en el fin de la guerra. ¿Listo? Entonces sería acá. Profe, qué pena, ahí también como dato curioso, pues ahorita que mencionabas a... Dime. Un momentito chiquitico que se me paró esto. Vale. Oh, ok, sí, dime, qué pena. Que pues ahí como dato curioso, ahorita que mencionabas a Rafael Núñez, pues recordar que él fue la persona que escribió la letra del himno de Colombia. El himno de Colombia, sí. Sin embargo, ese himno de Colombia es bien complejo porque es muy difícil de entender realmente. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es el Surco de Dolores? ¿Alguien sabe? Eso es un problema. Bueno, Mauricio dice eso. El problema es que es interpretativo. Y uno de los problemas del señor. Acá Juan Esteban Riaño dice que varios dolores. Y a mí, en lo personal, me suena como que, pues, busqué la palabra a ver si estaba en lo correcto. De que, pues, surcos es como que algo que pues, parte del arado de la tierra. Entonces, pues, no sé, a mí me sonaría como a, pues, el dolor que trae, pues, toda esta parte del trabajo, el esfuerzo. Sí, digamos que uno de los líos del himno nacional es que todos no lo sabemos, ¿sí?
O sea, creo que aquí no hay ninguna persona que no se lo sepa. Claro, todo es muy difícil. Son 2 estrofas, si mal no recuerdo. Sabérselas todas, tal vez los militares. Pero el resto, las personas comunes no sabemos, pues el coro, el tradicional, la primera estrofa y tal vez la quinta, que es cuando la cantamos o la cantamos en el colegio en lo de la independencia, que dice, creo que inicia independencia, grita del mundo americano. Creo que esa estrofa inicia de esa manera. Pero aunque no todos no sabemos el himno nacional, en su mayoría, y porque es muy repetitivo, y recuerden que supuestamente es el segundo mejor del mundo, después de la Marsellesa, pues nosotros no sabemos qué dice el himno nacional en plenitud. Es muy complicado, ¿sí? Y llamémoslo el surco de colores, el surco de dolores que es para interpretación, ¿sí? No, para mí es esto, no, puede ser esto, no, pues no, es que un himno nacional no puede ser de interpretaciones. O sea, un himno tiene que ser realmente lo que represente a un pueblo. ¿Habías levantado la mano, Nicolás? No, profe. Ah, ok. Bueno, por acá Samuel dice que las marcas que dejan ciertas personas en la sociedad, que para él eso significa. El problema es ese, que no se puede, un himno nacional no puede estar llevado a interpretaciones. Un himno nacional tiene que ser lo que es. Y el problema es del mismo de la regeneración y de Guillermo Núñez es que, bueno, Guillermo Núñez es costeño y pues él va a escribir las frases y va a ser como un tipo de poema, que ya después, si no estoy mal, un francés es el que va a generarle el estilo musical, que sí es una obra de arte, es indiscutible, es una obra de arte. Oreste Sindichi. Ok. Y sin embargo, dentro de la jerga costeña hay palabras que no existen, ¿sí? Digamos que Guillermo Núñez menciona muchas palabras que no existen dentro de la lengua real española, partiendo de ahí, y segundo, ni siquiera en la jerga costeña. ¿Quién sabe el man de dónde habrá sacado esas palabras todas rebuscadas para poder, digamos que rimar su poesía? Pero no es un himno primero que realmente involucre a todas las personas porque las personas no se la saben pero no la entienden. Y una de las cosas, por ejemplo, o un ejemplo mismo, recuerdo muy bien, no recuerdo el año, fue un partido de la selección Colombia en Barranquilla que cantó el himno Shakira y ella dijo el hijo de Ublime, en busca de Ublime, ¿sí? Y es lo sublime. ¿Y qué es lo sublime? Partiendo de ahí, ¿no? ¿Qué es lo sublime? Y bueno, a esta mujer se le fue encima el mundo porque no, que buscando sublime, no sé qué. Pero parte de que las personas no entienden el himno nacional, no saben qué dice, no saben qué se trata, porque es muy difícil de comprender. Y además nosotros la cantamos por un ritmo de sonsonete, porque todas las estrofas dicen lo mismo. Bueno, ¿cómo es? El sonsonete. Chan, chara, chan, 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 chara, chan, 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 chara, chan, 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 bueno. Y es el mismo sonsonete siempre, entonces o lo balbuceamos o hacemos alguna cosa, porque si estábamos en el colegio y el profesor de sociales no le veía a usted la mano en el corazón cantando el himno nacional, entonces ahí se ganaba su ovación. Pero entonces uno ahí, y uno se lo aprendía por inercia, pero realmente uno no daba y interiorizaba lo que dice el himno nacional, aún hoy en día. Cuando se estaban dando los diálogos de paz en La Habana con las FARC y el gobierno Santos, se alcanzó a proponer cambiar el himno nacional de Colombia por el de Colombia Tierra Querida, himno de fe y alegría. Y pues a mí particularmente, si hubiese existido un plebiscito que hubiese dicho, ¿está de acuerdo en cambiar el himno nacional? Yo digo sí. Primero porque, bueno, es una cumbia hermosísima. Y uno sabe qué dice, ¿sí? Uno no tiene que empezar a interpretar la letra, porque no, yo creo que es por este lado, yo creo que no. Esa cumbia dice lo que es muy concreta, me parece que es muy linda, además.
también musicalmente es muy completa. Y realmente lo que tiene que hacer un himno nacional en ese ejercicio mismo de la regeneración, que también estaban buscando una identidad, buscando un ejercicio de identidad nacional a las personas de Colombia, que no lo había, pues se inventan este himno, ¿cierto? Pero lo que realmente un himno tiene que recoger es el sentir y un sentimiento, digamos que en este caso patriótico, regional, de donde se vive. Y les voy a contar una anécdota. Alguna vez estaba en Villavicencio, estaba bueno, en un evento ahí X. Y bueno, entonces en los actos de protocolo, ¿no? El himno nacional, no sé qué, toda esa mano de cosas. Y pues como estamos en Villavicencio, el himno de Villavicencio, el himno del Meta, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el himno del Meta? No, se los voy a poner rápidamente, porque esta canción es hermosísima partiendo de ahí. Listo, Roby. Mientras tanto, pues también hay pues como una cosa que me pasó a mí, o bueno, desde mi punto de vista, como que en los momentos en los que más se siente el himno, o bueno, por lo menos desde mi parte, los momentos que más he notado esto, ha sido pues en los partidos de la selección. Esto pues en Brasil fue una locura, porque... Pero yo creo que de esas muchas personas que estaban cantando ese himno, yo creo que la mitad estaba diciendo malas palabras. Sí, tal vez. Déjame ver si es este. No, este es el de Villavicencio. Hágale. No, es que es una locura. Entonces, bueno, les voy a contar mi anécdota. Y va al ejercicio mismo que un himno nacional tiene que estar dirigido a recoger las particularidades culturales e intereses de los individuos que habitan X o Y región. Bueno, pasamos del himno nacional al himno del Meta en ese caso, y suena una canción que es muy conocida, y yo, ¿qué está pasando acá? ¿Que se equivocaron de canción? ¿Qué? O sea, yo estaba esperando un himno donde estuviera ya la instrumental de la sinfónica X o Y, que hablara lo que normalmente dicen los himnos en todas las regiones de Colombia. Sin embargo, pues no pasó, y es una canción tradicional del Meta. Y me parece que es muy interesante este ejercicio. Entonces se las voy a compartir. Vamos a ver si se alcanza a ver bien desde el internet. Llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Alborada, el sol te besa y del estero al morichal, hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, fina esmeralda es tu cielo cristalino, a tu hermosura. Bueno, ese es el himno del Meta por si no lo sabían. ¿Sí habían escuchado la canción? Sí, claro. ¿Sí? Y ese es el himno del Meta. Entonces, imagínense la sorpresa que yo me llevé allá haciendo los protocolos, la mano en el pecho, cantando los himnos y no sé qué, y sale esa canción. Y uno dice, no, es una genialidad, porque realmente, ¿qué puede representar a un pueblo llanero? Un joropo. Ese debe ser la esencia mismo de los himnos. Sin embargo, el himno colombiano no alcanza a recoger la misma idiosincrasia colombiana, ¿sí? Y por lo que les digo, nadie sabe lo que dice el himno nacional, y les voy a recomendar un capítulo de Los Puros Criollos, a la que se lo vean como tarea, alguna tarea de sus vidas. Hay un capítulo de los Puros Criollos, ese canal lo daban en el canal institucional, y bueno, fue censurado por el gobierno de Duque por un lado, y hay un capítulo bien interesante sobre el himno nacional,
porque la gente no sabe lo que dice, entonces es bien chévere. ¿Listo? Entonces, pasa muy rápido, entonces les voy a mostrar la segunda parte de la guerra de los 1000 días. ¿Listo? Vale, profe. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Guerra de los 1000 días, segunda parte. El siglo XX colombiano llegó en el escenario de una guerra civil. En 1900, el presidente conservador Manuel Antonio San Clemente fue derrocado por el golpe de Estado en el marco de una marcada división al interior del Partido Conservador entre nacionalistas e históricos, estos últimos más cerca de las ideologías del Partido Liberal. Esta facción disidente del Partido Conservador fue la que conspiró y fraguó el golpe de Estado, que sucedió la tarde del 31 de julio de 1900. ¿Sabe en qué año el Partido Liberal fue derrotado por el gobierno colombiano? No sé, la verdad no sé. Uy, no. Tampoco. En 1901, el Partido Liberal había sido prácticamente derrotado por el gobierno, pero aprovechó la ofensiva que entonces el gobierno colombiano dio en contra del presidente venezolano Cipriano Castro para volver al campo de batalla en defensa de la soberanía venezolana. Fue así como las tropas de Rafael Uribe Uribe derrotaron a las fuerzas conservadoras y las hicieron salir de Venezuela. Pero un mes después, las fuerzas venezolanas respondieron e intentaron invadir Riohacha, entrando por La Guajira con el apoyo de las guerrillas liberales. Aún así, las tropas liberales debieron retroceder. Panamá es el único territorio donde a lo largo del conflicto, después de Palo Negro, los liberales van a tener algún tipo de ventaja y donde no solamente hay un intento muy exitoso por parte de Benjamín Herrera de controlar militarmente el istmo, sino que hay un apoyo decisivo de la población, incluyendo la mayoría de la élite panameña, por que sean los liberales quienes controlen el istmo. En octubre de 1900, las tropas conservadoras del general Carlos Albán avanzaron por la costa pacífica desde Buenaventura hasta Panamá y el 3 de noviembre dieron golpe a los liberales comandados por el general liberal Simón Chaux, quienes tenían el control sobre Panamá. El 20 de enero de 1902 en Panamá sucedió la batalla en la que murió el general Albán en manos de las tropas del almirante Padilla, dirigidas por el general Benjamín Herrera. Con estos, los liberales dieron un golpe importantísimo a los conservadores, quienes perdían uno de los puntos más importantes de la guerra. Una de las consecuencias de la independencia había sido ese empobrecimiento y ese aislamiento también económico que tenía el país. No es un caso, eso sí, excepcional, el caso panameño. Todas las regiones del país están aisladas, pero dada esa singularidad económica y política también que va a tener Panamá, pues la separación no era un acto necesariamente inevitable, pero sí absolutamente comprensible a la luz de esa debilidad que tuvo el Estado colombiano durante su formación. Los costos económicos que dejó la Guerra de los 1000 días llegaron al punto en que el gobierno conservador tuvo que imprimir billetes sin ningún respaldo e incluso sin el papel adecuado, emitiéndolos en envolturas de chocolates y causando una impresionante inflación en el país para cubrir gastos militares. En 1902, un dólar llegó a costar 100 pesos colombianos, cuando al inicio de la guerra apenas costaba 4 pesos. Por eso Panamá se termina convirtiendo, al ser un teatro de la guerra, pues se termina convirtiendo también en un escenario de las negociaciones entre liberales y conservadores con mediación norteamericana. Prestan uno de sus acorazados que estaban atracando en la bahía de Panamá, y en el barco llamado Wisconsin es donde se inician y se suscriben las negociaciones que ponen fin a la Guerra de los 1000 días.
La firma del Tratado de Wisconsin puso fin a una guerra que se pudo haber extendido y a la vez insinuaba la reorganización política del país de cara al siglo XX. La paz de Wisconsin fue sellada a bordo de un buque estadounidense en las aguas de Panamá, esa porción de país que Colombia perdió en 1903. Los costos políticos y sociales de esta guerra fueron decisivos para los episodios de violencia que se han desatado desde el siglo XX hasta nuestros días. El 15 de octubre de 1914, el general liberal Rafael Uribe Uribe fue asesinado en Bogotá a manos de 2 trabajadores. Siempre es importante saber qué lo configuró uno. Listo, entonces digamos que ahí, como para cerrar ya este tema, el producto mismo de la pérdida de Panamá va a ser la discusión centralista y federalista, porque en las negociaciones que van a ser el triunfador o la figura que va, o la propuesta que va a ganar va a ser la centralista. Sin embargo, Panamá estaba más influenciada por el carácter federalista. Y Estados Unidos va a hacer una intervención, va a meterle, ¿cómo se llama esto? Bueno, palitos a la leña para que fuera creciendo el descontento de los habitantes de la región de Panamá, que era un departamento, y van a hacer su proceso de independencia. Pero hacen su proceso de independencia primero porque no están de acuerdo con el modelo centralista que había ganado en las negociaciones, pues Estados Unidos pues va a interferir directamente en esa política de separación de Panamá. Y pues así perdemos Panamá, prácticamente, que pues lo veíamos en algunos momentos, creo. Pues es un punto estratégico de la economía mundial. Si tuviéramos Panamá, pues bueno, no se sabe si seríamos un país diferente o tal vez con unos mejores recursos económicos. Sin embargo, hoy Panamá, que tiene mucho dinero por el mismo canal de Panamá, pues las desigualdades sociales son bastante fuertes. Entonces, la misma política de corrupción que se ve aquí en Colombia se ve allá en Panamá. Entonces, tal vez seríamos como lo mismo. Pero entonces ahí, digamos que para cerrar este tema mismo de las guerras del siglo XIX entre liberal y conservador, para ya la próxima clase entrar a lo que va a ser la guerra bipartidista, la violencia bipartidista, y entrándonos al gobierno de Rojas Pinilla como una solución transitoria a esa violencia generada por los partidos que venían de tradición desde el siglo XIX ya en conflictos. Listo, compañeritos y compañeritas, espero estén muy bien. Ojalá la asistencia de hoy pues tenga alguna razón, que estén todos celebrando el Día del Maestro, alguna cosa así, y nos vemos pues la próxima clase muy juiciosos. Muchas gracias a las personas que asistieron hoy. Sabemos que ya el viernes es un día agotador, pero igual muchísimas gracias. Así es, ¿no? Y pues especialmente nos vemos mañana, chicos. Los espero a todos en el taller de Excel, ¿vale? Entonces, pues ahora sí, nada, que tengan una feliz noche. Gracias. Y nos vemos mañana o el lunes. Gracias, Kelly. Gracias, Mauricio. Gracias, John. Muy amable por sus deseos. No olviden mañana. Mañana muy atentos con el curso, ¿listo? Chao.